Shalom Braja. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hermanos, hermanas, amigos, amigas, a la hora que tú lo estés viendo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo te deseo lo mejor. Que el Eterno te bendiga y te guarde, te favorezca y te sane conforme prospera tu alma. Bueno, hoy estamos aquí y vamos a meditar la fracción 3, que es de la Biblia. Ya vimos la fracción 1, que es Bereshit, que es en el inicio. Ya vimos la fracción 2, que es Noé. En hebreo es Noah. Y hoy nos toca ver la tercera fracción, que se llama Let Leja, que traducido al español quiere decir vete por ti mismo, o mejor dicho, ve por ti. Ve por ti, ¿verdad? Vamos a platicarla, vamos a meditarla, y va de Bereshit, de Génesis 12:1 al 17:27. Vamos a tratar de abarcar todos los capítulos, pero como las otras veces, te voy a ir dando fragmentos específicos, ¿sí? Todo es importante. De un verso podemos sacar un estudio grande, pero estamos aprendiendo. Si tú eres nuevo, si tú quieres conocer a tu Hacedor, si en verdad hay algo que dentro de ti te llama la atención por conocer al Padre Celestial, al Rey de los cielos, pues vamos a hacerlo con calma, paso a paso. De todas maneras, el Eterno, nuestra vida está en las manos del Eterno, ¿sí? Si no soy yo, alguien más te seguirá dando la palabra, pero es importante ir poco a poco. Recuerda que dice la palabra, no es del que corre o del que quiere, sino del que el Eterno tiene compasión. Bueno, pero antes de empezar, en la fracción Leg Leja, en la parashá Leg Leja, empezamos a conocer a Abraham Avinu, al padre Abraham, al ser que el Eterno le dio la bendición, le dio la promesa, ¿verdad? Lo apartó. ¿Por qué lo apartó? Porque vio en él condiciones igual como en Noah, como en Sem, como en, ¿cómo se llama? Set, ¿verdad? Viene la línea bendita. Entonces, a Noah lo ve y él está apartado, él es apartado. Y es el único que puede, bueno, que quiere el Eterno llamarlo y hacer ahí una gran nación, ¿verdad? Israel. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Y pues yo quiero comentarles que muchas veces el Eterno usa a personas que están a nuestro alrededor, no precisamente a las que son dedicadas al Eterno, a los que son mesiánicos, o pueden ser goyines de las naciones, pueden ser gentiles. En este caso, el papá de Abraham es usado para iniciar la salida de Abraham de Ur de los Caldeos. Asimismo, hoy en día puede ser que tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo sea la persona que te guíe a salir de las cosas malas, de las cosas que no te dejan, de esos gigantes invisibles, ¿verdad? De esos gigantes invisibles que te tienen atado a algo y no puedes liberarte. Y entonces hay personas que usan el Eterno que te sacan de esos problemas, te llevan a un lugar donde el Eterno te usa y te hace resplandecer, aún después de que esta persona que te llamó, esta persona que te ayudó a salir de ahí, a lo mejor él no sigue el camino. El Eterno solamente lo usó. Pero, ¿qué nos resta a nosotros si tú ya estás en el camino? Es orar por él. Orar por él porque el Eterno lo usó para que tú pudieras conocerlo. Así nuestros padres, muchos de nosotros fuimos católicos, muchos de nosotros tuvimos otras religiones, pero tu padre y tu madre te inculcó que había un ser divino,
un ser poderoso. Y ahí es donde empezó tu búsqueda a conocer al Eterno. No te quedes ahí, no te quedes en lo que a lo mejor ellos te dieron, porque a lo mejor ellos tenían poca luz, fueron engañados. Sin embargo, hoy sabes que hay alguien que desea que tú estés con él. Y su nombre es Yahshua HaMashiach. Bueno, vamos a leer esta parte antes de entrar a la parashá. En Génesis 11:31, vamos a leerlo. Y dice así: y Taré es el papá de Abraham, en este tiempo era Abraham, dice, y Taré tomó a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de Aram, y a Sarai, su nuera, esposa de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Llegaron a Aram y ahí se quedaron. Todos ellos iban directo a Canaán. Aquí, vamos en la lectura, todavía el Eterno le habla a Abraham, ¿verdad? Sin embargo, por situaciones que tal vez sucedían ahí en Ur de los Caldeos, la familia de Abraham ya no estaba segura, no estaba conforme, no vivían bien, y el Eterno usa a su papá Taré para sacar a Abraham. Hay que recordar que aquí hay una muerte en la familia, ¿verdad? Y es el hijo de Taré, ¿verdad? Es Aram, el que muere antes que su padre. Entonces, posiblemente haya un recuerdo malo que hizo que Taré se moviera. Obviamente lo hizo el Eterno porque el Eterno iba a hacer un propósito ahí. Y bueno, ¿cómo comprobamos eso? Porque en el siguiente capítulo dice ahí, en el siguiente verso dice, y fueron los días, dice, y Taré tomó, Taré tomó a Abraham, en el mismo capítulo que leímos, dice, y llegaron a Aram, y ahí se quedaron. Aram, aunque tiene el nombre de Aram, no es porque el nombre ya estaba ahí, sino porque lo puso después en honor a su hijo, Aram. Sí, porque todavía la tierra todavía no tenía nombres, ¿no? Sino iban poniendo según sucedían los eventos. Entonces ahí, cuando llegaron a ese lugar, antes de llegar a Canaán, se instalan y posiblemente, Taré le gustó ese lugar y se lo dedicó en honra a su hijo Aram, ¿sí? Entonces, pero ahí es donde termina, la parasha anterior. Bueno, ahora vamos a leer la parasha siguiente, ¿verdad? Y esta, como les dije, la parasha empieza de Bereshit 12.1, Génesis 12.1 al 17.27. Y bueno, vamos a leer el primer capítulo, el primer verso de Génesis 12.1. Dice, Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Qué vemos en este capítulo? En este capítulo, el Eterno le habla a Abraham. Como te lo comenté, ¿por qué? Porque vio características, vio cómo se comportaba Abraham. Hay que recordar que Abraham nació cuando todavía existían los 10 patriarcas, ¿sí? Abraham nació cuando, de hecho todavía vivía Noah, Sem, Asfarsad, Salah, Eber, los 10 patriarcas vivían. Entonces, de generación a generación fueron transmitiendo la palabra, ¿sí? Y conocían y sabían de Elohim, solamente que vivían en Ur de los Caldeos, y en el Ur de los Caldeos, si tú te vas a la historia, vas a encontrar que había tanta paganidad, tanta idolatría, muchas religiones, ¿verdad? Entonces el Eterno hizo mover a Taré, Abraham, Lot, hacia Canaán, pero Taré no llegó. Él se quedó en Aram, pero todavía vivió muchos años más, porque Aram vivió 205 años, ¿verdad? Y Abraham, se separó de su padre cuando tenía 65 años. Y eso yo te voy a recomendar y te voy a pedir que tú leas la parashá, la fracción del 12.1 al 17.27. No la vamos a leer, vamos a ir leyendo poco a poco nosotros, pero
yo quiero que tú la leas para que vayas entendiendo y para que el Eterno te dé de su bendito Ruach HaKodesh, porque seguramente van a salir algunas dudas o algo por el estilo, y es bueno preguntar, no es bueno quedarse ahí que, pues hay que preguntar. La verdad, el Eterno no esconde nada, todo lo revela, y es a través de su Ruach HaKodesh. Bueno, ahí, entonces el Eterno le dice a Abraham que salga de su padre. Por eso la parashá se llama Ve por ti, ¿verdad? Porque al parecer aquí, pues la familia estaba junta, dependían del papá, y entonces el Eterno quería que Abraham dependiera de él, sacarlo de ahí. Y bueno, algo muy importante, bueno, voy a leer estos puntos y otra te voy a decir que es algo importante que dice desde el primer verso. Bueno, entonces el Eterno, al moverlo de ahí, al decirle que se tendría que salir con su papá, el Eterno le promete ponerlo en una tierra buena. Le promete que haría de él una gran nación, que lo bendecería, que lo engrandecería su nombre y lo haría una bendición. El Eterno bendecería a los que fueran bien portados con él, porque muchos dicen, yo bendigo a Abraham, a Israel, para que el Eterno me bendiga a mí. No nomás es decir, yo bendigo a Israel, sino el Eterno bendecería a aquellos que se portaran bien con él, ¿sí? Y obviamente maldicería a todos aquellos que se portaran mal. No nomás es bendecir, no nomás es decirlo de boca, sino hacerlo. Muchos dicen, yo amo a Israel, pero ahora que nosotros, que creemos en el Eterno y que seguimos los mandamientos del Eterno y que cumplimos sus mandamientos, nos dicen, tú no eres Israel, tú no eres israelita, o sea, entonces no quieren a Israel, porque el que quiere a Israel ama a su prójimo, como dice la palabra del Eterno, ¿verdad? Y a través de Abraham Avinu, Elohim bendecería a las naciones. Esa es su promesa. La promesa del Eterno que tiene con todos nosotros es que a través de Abraham Avinu, bendecería a las naciones. Dice Yahshua HaMashiach en las buenas nuevas, si me crees a mí, ciertamente linaje de Abraham serías, ¿verdad? Eres. Entonces, como creemos en el Eterno, somos del linaje de Abraham. Y si somos del linaje de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Entonces, tenemos que hacer las obras de Abraham. El Eterno responde y respalda su palabra. Y cuando promete a alguien, lo cumple. Entonces, vamos nuevamente a leer el verso 1. Dice, Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Eterno le pide a Abraham que salga. ¿Por qué? Porque él iba a formar una gran nación, la gran nación del Eterno. Y aquí hay un verso que yo siempre decía, ¿por qué no? Hay un verso que dice, el Eterno no se da por mal servido, no es deudor de nadie, así dice, no es deudor de nadie. Y yo decía, pero ¿por qué si al Eterno no le debemos nada? El Eterno, ¿cómo se dice? El Eterno no tiene deudas hacia nosotros. Al contrario, nosotros le debemos todo. Él no nos debe nada, nosotros le debemos. Porque, ¿cómo se llama? Él ha hecho muchas cosas por nosotros, nos dio la vida, ¿sí? Pero, sin embargo, ¿a qué se refiere ese verso? Donde dice que el Eterno no es deudor de nadie. Porque el Eterno, cuando te pide algo y tú le obedeces, Él te da al 100 por 1. ¿Y cómo es eso? Aquí le pide el Eterno a Abraham que salga de su parentela. Y dice en el verso 2, dice, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldiciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es, digamos que la recompensa que le daría a Abraham por obedecer su palabra. Y no nomás con él, sino a través de la Biblia tú vas a encontrar que el Eterno nunca
te va a decir que hagas una cosa y no tengas recompensa, ¿sí? Y no tengas recompensa. Por ejemplo, hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, donde Kefas, Pedro, le presta la barca a Yahshua para que él dé su prédica. Ellos venían de estar pescando toda la noche y no habían pescado nada, estaban muy cansados. Y sin embargo, el eterno Yahshua, bendito su nombre, le dijo, préstame tu barca, y empezó a predicar, y él se la prestó. Al terminar la prédica, Yahshua les dice, ve y tiende tus redes en el mar. Y Pedro, cansado y todo, dice, ¿sabes qué, Adón, Señor? Hemos pescado toda la noche, no hemos pescado nada. No, o sea, ya estaba cansado, desanimado, y el Eterno le vuelve a insistir, y Kefas dice, bueno, en tu nombre echaré las redes. Y echa las redes y llenan 2 barcas de pescado. Ahí no se da por mal servido el Eterno. Si tú lo obedeces, no es porque lo busques porque te va a dar algo, sino que búscalo con amor. Y el Eterno no se va a dar por mal servido. Siempre, siempre te va a bendecir. Y en su palabra está. Entonces aquí Abraham es bendecido por el Eterno y porque él obedece, ¿verdad? Él obedece. Entonces, Abraham y su esposa y Lot salen de Aram. A los 65 años de edad, Abraham se separa de su padre. Taré se queda en Aram y muere a los 205 años. Entonces Elohim lo lleva hasta Canaán y llega a la encina de Moré y edifica un altar a Yahweh. Aquí te voy a platicar los capítulos, así como si fuera como si te estuvieras platicando lo que sucedió. No lo vamos a ir leyendo, solamente algunos versos específicos. Y yo te digo nuevamente, te recomiendo que tú lo leas para que en verdad veas que te estoy diciendo la verdad, porque qué tal si por ahí fallo, ¿no? Bueno, hay que recordar que el Eterno se agrada cuando uno levanta un altar de exaltación, un altar de adoración, donde mencionamos su nombre. Ya hay un tema que grabé que se llama levanta un altar al Eterno, y a veces la humanidad le levanta altares a cualquiera, pero menos al Eterno. Pero tantito viene una desgracia y tienes al Eterno en la boca, ¿verdad? Y bueno, ahí, ¿cómo aprendió Abraham a levantar altares? Pues hay que recordar que Noah, cuando bajó del arca, levantó un altar. Y también Caín y Abel ya habían levantado altar porque llevaban ofrendas, ¿verdad? Entonces, era una práctica que los fieles lo hacían. Después pasó a un monte al oriente de Betel y allí edificó otro altar a Elohim e invocó su nombre. Entonces aquí Abraham nos está enseñando que siempre debemos levantar un altar a donde quiera que vayamos, ¿sí? Siempre, siempre, nunca hay que olvidarnos de nuestro Padre Celestial. Y bueno, y también en este capítulo nos narra que hubo hambre en ese país y descendieron a Egipto, donde Sarai fue tomada por los egipcios, ¿verdad? Fue tomada por los egipcios y la llevaron a Faraón. Sarai fue una mujer muy hermosa. Los egipcios exaltaban su belleza y pensaron que podría ser esposa del faraón. Sin embargo, el Eterno defiende a sus hijos, y el Eterno en esta ocasión envió plagas e hirió a Faraón. Y se dio cuenta Faraón y pues fue con Abraham y bueno, le reclamó, pero pues ¿de qué le iba a reclamar si él había casi secuestrado a Sara, ¿verdad? Y bueno, aquí cuando tú te portas bien, cuando tú amas al Eterno y tu pareja también es entregada al Eterno, el Eterno siempre nos va a guardar. Aun cuando haya peligro, el Eterno nos va a defender. Pero tenemos que entregarnos al Eterno al 100%, ¿verdad? Porque las debilidades son tremendas, ¿no? Son tremendas, pero hay que vencer, y en la Biblia nos enseña que hubo varones que vencieron tentaciones.
Bueno, en el capítulo 13 nos narra la separación de Abraham y Lot. Vamos a leer el 13:1. Agarra tu Biblia, dice, Abraham y Lot se separan. 13:1. Subió pues Abraham a Egipto hacia el sur, y su esposa con todo lo que tenía, y con Lot. Dice, subió pues Abraham a Egipto, de Egipto, subió Abraham de Egipto, o sea que Egipto está abajo y subió. ¿Por qué dice subió? Porque regresaron nuevamente a Canaán, ¿verdad? Hacia el sur. Se oye así un poco contradictorio, ¿verdad? Subió al sur. Por lo regular en nuestros mapas el sur siempre está abajo. Pero bueno, aquí lo marca porque sube a Canaán y se alejan de Egipto, ¿verdad? Y bueno, aquí también vemos que nuevamente Abraham no deja de exaltar al Eterno todo el tiempo, y lo podemos ver en este capítulo, en el 4, dice, al lugar del altar que había edificado allí antes, Abraham invocó allí el nombre de Yahweh. Regresaron al altar donde había, ya lo había edificado, y volvió a orar. Abraham nunca se olvidó del Eterno. Por eso Abraham tiene un lugar muy especial con el rey, ¿verdad? Tanto que lo llamó amigo, ¿verdad? Después, bueno, ¿cuál fue el motivo de la separación? Aquí pues se comenta en el Génesis 13:6, dice, pero la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, porque su hacienda era mucha y no podían habitar en el mismo lugar. Bueno, aquí a lo que yo voy y a lo que yo entiendo es no tanto que no pudieran habitar, la tierra era grande. Sin embargo, las cuestiones de que se peleaban los siervos de Abraham con los siervos de Lot era por los pastizales. Era tanto el ganado de cada uno de ellos que la verdad la comida no bastaba, ¿sí? O comían un ganado, comía el otro. Entonces aquí lo que trató Abraham de comentar con Lot es que se moviera un poco para que buscaran otros pastizales y comieran sus ovejas. Entonces Abraham caballerosamente le dijo a Lot que él escogiera y que él sin problema se movía para un lado o para el otro. Pero el Eterno ya tenía un propósito, porque le había dado a Abraham Canaán. Entonces Lot escoge la ribera por donde está el río Jordán y confía, porque como es el río Jordán, pues dice, ahí voy a tener agua, voy a tener todo, y voy a tener para mis animales, para mis pastizales, y él escogió eso. Y Abraham se quedó en Canaán, ¿verdad? Abraham dejó escoger a Lot, y entonces ahí el Eterno, Lot confió en el río, y Abraham en las palabras que le dio el Eterno, ¿verdad? Y bueno, poco a poco Lot se fue, y poco a poco Lot se fue uniendo a las ciudades de la llanura hasta llegar a Sodoma. Y aún sabiendo Lot que el tipo de gente que habitaba ahí, que eran malos y pecadores en gran manera contra Elohim, él siguió habitando ahí. Sí conocían a Elohim, gran parte de todos conocían a Elohim, pero ya no lo obedecían, ya tenían otros dioses, se dedicaron a lo malo, y la verdad pues ahí es donde por eso el Eterno escogió a Abraham, porque Abraham tenía cualidades que el Eterno le agradaban. Después se presenta nuevamente el Eterno le habla a Abraham y confirma la herencia. Ojo, la promesa fue para Abraham, es lo que les quiero comentar, la promesa fue para Abraham y su descendencia. Esto no quiere decir que todos estaban desechados. Muchas veces dicen, mira, le habló a Abraham ya que Lot se fue. O sea que Lot era el malo y hasta que se fuera. No, el Eterno tiene sus tiempos. El Eterno tiene sus tiempos. Estuviera Lot ahí o no estuviera, el Eterno le iba a hablar a Abraham, porque más adelante ustedes van a ver que todos los siervos de Abraham entraron en el pacto de la circuncisión.
ahí, a ver, hubiera dicho, no, pues que se vayan todos los siervos porque nomás te quiero a ti, Abraham. La bendición era para todos. Sin embargo, a veces el Eterno nos pone pruebas. A todos nos pones pruebas. Y todos podemos estar cerca del Eterno. Como Eliseo, ¿verdad? Con Elías. Eliseo le decían, aléjate. Le decía a Elías, aléjate de mí porque ya me voy. Y él dijo, no, yo me quedo contigo. Yo me quedo contigo. Se quedó y recibió doble unción. A veces tenemos que ser necios en esa parte, quedarnos con Elohim. A lo mejor fallaste, a lo mejor pecaste, a lo mejor quédate con Elohim. Elohim es bueno. Y bueno, aquí Lot pues se movió y aquí entonces el Eterno en el tiempo que él marca llega y le confirma la promesa a Abraham y a su descendencia, ¿verdad? Y en este capítulo Elohim le muestra toda la tierra que le iba a entregar, ¿verdad? Toda la tierra. Y ahí Abraham vuelve a edificar otro altar, porque le agradece al Eterno, ¿verdad? Estas promesas. En el capítulo 14 nos narra la guerra entre 5 reyes contra 4 reyes. Y ganan los que son el grupo de 4 reyes, ganan. Y bueno, le quitan a Sodoma y Gomorra todas las riquezas y las provisiones, y entre ellos se llevan a Lot, al sobrino de Abraham. Entonces llega un emisario y le avisa a Abraham de que su sobrino ha sido secuestrado. Y al saber que su sobrino había sido secuestrado, se armó, Abraham ahí nos da el número de siervos hombres que tenía Abraham, que son 318 criados, y los arma. Y el Eterno estuvo con Abraham y derrotó a estos 5 reyes, ¿verdad? Recobró todos los bienes y rescató a Lot. Hay un punto muy importante que se describe en este capítulo, y es la aparición de Melquisedec, rey de Salem, Cohen del Eterno, del Altísimo, Elión. Vemos que Salem, la población de Salem, que más adelante vamos a ver que es Jerusalén, no participa en la guerra, y que Melquisedec impartía las ordenanzas de Elohim. Elohim es compasivo con todos. Ahí vemos que el Eterno, la palabra la da para todos aquellos que quieren acercarse, pero nadie hacía caso. Inclusive estaban viendo que Abraham servía a Elohim y que le favorecían todo, aún viendo así los reyes de Sodoma, Gomorra, mismo Lot, vieron que era muy favorecido a Abraham, no lo quisieron seguir, no quisieron entregarse al Eterno. Entonces ahí es donde decimos todos, pues ¿qué pasa? Estás viendo las maravillas y no, dicen por ahí, estás viendo las maravillas y no te hincas, imagínate, ¿no? Bueno, en el capítulo 15, Elohim le da confianza a Abraham. Vamos a leer el 15:1, por favor, vamos a la Biblia y dice: después de estas cosas, Abraham recibió palabra de Yahweh en visión, que le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Ahí el Eterno le da confianza. ¿Sabes qué? Vamos, sigue adelante, Jasá, vení, Jasé, ¿verdad? Pero Abraham le pregunta: ¿a quién le voy a heredar si no tengo hijos? O sea, aún somos humanos, sí, y a veces tenemos esa debilidad. El Eterno dice: confía. Necesitamos pedirle al Eterno que nos dé la fuerza para confiar en su palabra, porque el Eterno no es mentiroso, no es hijo de hombre no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que dice se hace, pero él tiene sus tiempos. Y entonces el Eterno le pide a Abraham, platicando, ¿verdad? Están platicando y dice: pues ¿a quién voy a heredar? Nomás tengo a un siervo fiel. Y entonces están charlando, imagínate, están charlando el Eterno y Abraham, y el Eterno le pide a Abraham una ofrenda donde debe presentar los tipos de animales que en un futuro presentaría por los pecados del pueblo.
y es un becerro, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Y le indica qué hacer, ¿verdad? Y le profetiza que el pueblo pasaría 400 años en peregrinar, en ser esclavos y ser oprimidos. Sin embargo, los rescataría en la cuarta generación. Ojo, hay un mandamiento, el segundo mandamiento, ¿verdad? Donde dice que él es un Dios o un Elohim celoso que visita la maldad de los padres a la tercera, cuarta generación. Y bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué dice el Eterno que hasta la cuarta generación? Porque nuestros padres anteriores habían pecado. Bueno, vamos a ver después más adelante que pues vendieron a José, ¿verdad? A José. Entonces hubo mucha maldad. Hubo matanzas, ¿verdad? Leví y Simón mataron todo un pueblo. Entonces ahí el Eterno pues cumple su palabra, ¿verdad? También en este capítulo el Eterno hace pacto con Abraham que le daría la tierra a sus descendientes. Vuelve a reafirmar, ¿verdad? La tierra va desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y era la tierra que tenían los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gerbeseos y los jebuseos. Y a lo mejor muchos que a veces nos sentimos más buenos que Elohim, podemos decir, pero ¿por qué le quitaron la tierra a ellos si ellos la habitaron primero? Esto es, ¿cómo les diré? Los que habitaban primero eran los cananeos, ¿verdad? Pero después cuando son rescatados por Moshe y los va a llevar a la tierra prometida, hay 40 años y es donde la habitan estas tribus, digamos. ¿Por qué? Porque pues no entran en el año que les pide el Eterno. Pero esa tierra la dio el Eterno para ellos. Y aparte estos grupos pues no se dedicaban al bien. Eran muy malos, eran paganos. Hay historias, hay estudios de otros hermanos en Mashiach que se han encargado de escribir las historias de los asirios, de todos estos, y la verdad son historias muy, muy aterradoras. Tal vez más aterradoras de lo que se está viviendo hoy en día en el mundo. Grupos muy, muy, muy feos. Entonces, el Eterno limpia en cierta razón o en cierta... ¿Por qué? Porque no quiere gente mala, sino que seamos hermanos y que podamos ayudarnos. En el capítulo 16, aquí vemos que el tiempo pasaba y Abraham y Sarai no podían tener hijos. Abraham, cerca de 86 años, no podía engendrar un hijo. Entró la incertidumbre, la desesperación humana, y nuevamente, como lo comenté en la fracción anterior, nosotros cuando tomamos decisiones propias, seguramente vamos a fracasar. Si no consultamos al Eterno, si no oramos, si no decimos, Padre, ¿qué hacemos? Fracasamos, ¿verdad? Entonces, nuestra matriarca Sarai, pues, pensó, ¿verdad? Dijo, pues, la bendición viene por ti, Abraham. Entonces, tú debes de tener un hijo. Conmigo no vas a poderlo tener. Necesitas una mujer para tener un hijo, ¿verdad? Aquí lo que nos enseña la Biblia es que nosotros debemos de consultar al Eterno. No juzgar a nuestros padres, sino nosotros, cuando tengamos una necesidad, no estamos acostumbrados a hablar con el Padre cuando tenemos problemas, pero debemos de hablar, debemos de consultar. Padre, ¿cómo ves? Tengo este trabajo, lo hago, ayúdame. Aquí Saraí, pues somos débiles, no juzgamos a nuestra matriarca. Ella pensó que era lo correcto. Y ella sacrificó su lugar por
que se cumpliera el propósito de Elohim. Entonces Sarai pensó que lo mejor era darle su sierva y que ella le diera un hijo y Sarai lo tomara como suyo. Muchas veces pensamos soluciones fantásticas, pero no sabemos cómo va a resultar, pues intervienen otros seres vivos y en cierta forma podríamos afectar la vida de otros. Sarai pensó que era una buena solución y procedieron. Sin embargo, no resultó porque su sierva se enseñoró y se burlaba de ella, tanto que Sarai decidió afligirla y Agar, la sierva egipcia, decidió huir. Entonces, ella estaba decidida a huir, Agar, y el eterno Yahweh, pues, manda un ángel, bueno, él es el mismo, ¿verdad? Manda un ángel a encontrarla y le dice que regrese. O sea, como empieza a platicar, oye, que es que mi señora me aflige, pero sabía el Eterno que Agar estaba mal, porque Agar se enseñoró, o sea, presumía, como ya iba a poder tener, como tenía un hijo de Abraham, pues ya voy a ser yo la primera. Y no es así, en los planes del Eterno no era así. Y entonces el Eterno le dice a Agar, regresa y sujétate a tu señora, respétala, ¿sale? Respétala y bueno, le dice a Agar, ciertamente Agar, pues vamos a leer para que lo entendamos mejor. 16, 6 al 10, a ver, dice aquí, aquí Sarai pues ya estaba disgusta y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Tu sierva no me respeta, ¿no? Vamos a leer. Dice, respondió Abraham a Sarai, bueno, vamos a leer desde el 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta recaiga sobre ti. Yo te di mi sierva por esposa, y al verse encinta, me miró con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. 6. Respondió Abraham a Sarai, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, nunca la corrió, simplemente la afligía, Agar huyó de su presencia. El malach de Yahweh la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de Sarai, mi señora. Y el malach de Yahweh le dijo, vuélvete a tu señora y sométete a ella. El Eterno sabía que Agar estaba mal. No voy a decir, ay, sí, pobrecita, no. No, porque ella debería de entender el propósito. Podemos decir que a lo mejor Agar tampoco tuvo la culpa porque a lo mejor no quería tener un hijo con Abraham, pero bueno, eso ya es otro tema, eso lo podemos ver después. Sin embargo, el Eterno la hace regresar, ¿verdad? La hace regresar y le dice a ella que no se preocupe, que la descendencia de su hijo él los haría prósperos, ¿verdad? Dice ahí en el 10. Y el malach de Yahweh le dijo, también multiplicaré tu linaje, que no se podrá contar a causa de su multitud. Le prometió bendición, ¿verdad? Por tal vez el dejar que tener un hijo Abraham. Y aparte, pues Abraham era Abraham el padre de ese hijo, y el Eterno prometió bendecir a toda su descendencia. Y en este caso, Ismael es descendencia de Abraham. En el capítulo 17, Abraham ya tiene 99 años, Ismael 13. Y nuevamente el Eterno confirma el pacto que multiplicaría a Abraham. El Eterno le vuelve a confirmar el pacto a Abraham que lo multiplicaría. Y en este capítulo el Eterno le cambia el nombre Abraham por Abraham, que significa padre de multitudes. Y el pacto no solo sería para Abraham, sino para todos sus descendientes, ¿verdad? Y el eterno Yahshua abre la puerta para todos los que creen en Yahshua. Nuevamente te digo, dijo Yahshua, si crees en mí, entonces verdaderamente eres linaje de Abraham, ¿verdad? O sea, qué hermoso ahí el Eterno respalda
su palabra y respalda a todos. No deja a nadie afuera. Y bueno, también da el pacto de la circuncisión de carne. La circuncisión de carne es una señal, es un pacto que hace el Eterno con Abraham y con todos los que están con él. Y da la indicación de que a qué edad se debe hacer la circuncisión. Vamos a verlo en Génesis 17, del 10 al 14. Dice, y este es mi pacto que hago contigo y con todos tus descendientes después de ti, y que guardarán, circuncidaréis a todo varón entre vosotros, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, que será la señal de pacto entre mí y vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros en toda vuestra generación, el nacido en casa y el comprado con dinero de cualquier extranjero, que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será borrado de mi pueblo. Ha violado mi pacto. El Eterno hizo un pacto. Lo hizo con Abraham y con todos los descendientes. Todos los descendientes de Abraham tendrían que cumplir ese pacto. ¿Ok? Ese pacto está vigente porque es una señal entre él y nosotros sobre la promesa que le dio Abraham Avinu. Todos los que queramos esa promesa, esa vida eterna, vivir con Mashiach Yahshua, tenemos que cumplir ese pacto. Todo descendiente de Abraham Avinu debe hacerlo. Si crees en Mashiach, ciertamente linaje de Abraham eres. Por lo tanto, las obras de Abraham haremos. Entonces, este es un punto muy importante que hoy en día muchos no lo quieren hacer. Dicen que no, que es mejor la circuncisión en carne. Pero yo te digo que si tú estás circuncidado en carne, tú obedeces los mandamientos del Eterno. Y en automático te circuncidas. Así de fácil. Pero bueno, te lo dejo a ti, piénsalo, medítalo. Si en verdad amas, pues lo hace uno, ¿verdad? Pues también cambia el nombre de su esposa por Sara, que quiere decir princesa. El Eterno le da el lugar a Sara como principal, ¿verdad? Como esposa. No la regaña ni la expone por las decisiones anteriores, sabiendo del grado humano que tenemos. Abraham tenía 99 años y Sara 90. En la plática de Abraham con Elohim, Elohim confirma la promesa a Abraham ya, y Abraham en esa plática estaba diciendo que pues le nacería un hijo, incluso le da el nombre del hijo que debe de tener y todo, y Abraham se acuerda de Ismael y le pide al Eterno por Ismael, ¿verdad? Pero el Eterno le contesta así, le dice, Sara, tu esposa, te dará un hijo y lo llamarás Isaac. Y ahí estaba confirmando el pacto con él y con sus descendientes, pero sí escuchó cuando pidió por Ismael, ¿verdad? Y entonces no lo ignora en su súplica, al contrario, y le confirma lo que le había dicho Agar, ¿verdad? La egipcia, que con ¿cómo se llama? Con Ismael también iban a tener descendientes, ¿verdad? Pero el pacto, el hijo de la promesa sería con Isaac, con su mujer Sara, ¿verdad? O sea, nada de que pues a lo mejor sigue estéril y tengo otra mujer y le pongo Isaac al otro hijo. No. Confirma que el nombre va a ser Isaac, pero va a ser con Sara. Terminando de hablar el Eterno con Abraham, Abraham inmediatamente obedece a Elohim. Y él se circuncida a los 99 años y circuncida también a Ismael, de 13 años. Y circuncida a todos sus siervos el mismo día. Bueno, esta es la parashá Lep Lejá. Pero antes de terminar, quiero comentarte que
es importante obedecer a Elohim cuando Él te da una instrucción. Y ahí demostramos si en verdad amamos a Elohim. Mediante la obediencia demostramos el amor a Él. Es una de las mejores ofrendas que acepta el Eterno, la obediencia. Cada uno es tocado por el Ruach HaKodesh. El Eterno nos da ese discernimiento para actuar rápido. Esa es la llenura del Ruach HaKodesh, no el revolcarse, el vomitar o el estar poseído. La obediencia. Cuando tú obedeces es que tú tienes el Ruach HaKodesh, comprendes los mandamientos y los haces. Y bueno, con esta cita termino, mis amados hermanos. Vamos para demostrar la obediencia en el Brit Hadashah. Te voy a mostrar a alguien que obedeció, no siendo del pueblo, fíjate, siendo gentil, pero quería pertenecer al pueblo. ¿Y cómo pertenezco al pueblo? ¿Cómo pertenezco a Elohim? Obedeciendo sus mandamientos. Toma tu Biblia y vamos a Hechos 8:35. 8:35. Y se trata de un eunuco etíope, ¿verdad? Que iba leyendo una fracción de la Torá, de los profetas, y que iba leyendo donde habla de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Hechos 8:35, y dice así. Vamos a leerlo desde el 34. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro? En esta historia, el eterno Yahweh, bendito es su nombre, Yahshua HaMashiach, le dice a Felipe que se acerque con este eunuco, porque él iba en su carruaje y le iba leyendo la Biblia, ¿verdad? A ver, vamos a leerlo desde acá, desde el 30 para que entendamos. Dice, Felipe corriendo hacia él oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope respondió, ¿cómo podré entender si ninguno me explica? Fíjense, aquí se podría sacar un estudio hermoso, porque hoy en día leemos la Biblia, ¿verdad? Pero no la entendemos. Muchos no la entendemos y podemos decir eso. ¿Cómo quieren que la entienda si nadie me explica? Y entonces es gran responsabilidad de aquellos que el Eterno ha dado el Ruach HaKodesh para explicarle a los hermanos sobre esto. Dice, ¿cómo quieres que entienda si nadie me explica? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquiló, no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia, pero sus descendientes, ¿quién los contará? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego, ¿de quién profeta dice esto? ¿De sí o de otro? Oigan esto. Entonces Felipe empezó desde esta escritura, le anunció la buena nueva de Yahshua. Le empezó a hablar de Yahshua. Todo. Y obviamente le habló del bautismo en agua, ¿verdad? Porque aquí lo confirma, dice. Y mientras seguía su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió, creo en Yahshua, en el Hijo de Elohim. Entonces mandó a parar el carro y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando tú eres tocado por el Ruach HaKodesh, no hay nada que te impida a obedecer los mandamientos. No necesitas un lugar, una piscina, una gran mansión, una iglesia hermosa. Cualquier lugar, porque el Eterno dijo, y le dijo a la samaritana, va a llegar el día que el Eterno busque adoradores que le crean, que lo amen en espíritu y verdad, de cualquier lugar. Después de su muerte, Él abrió las puertas para todos, para todos. Espero que este estudio te haya ayudado, que te haya gustado. Cualquier duda que tengas, estoy a tus órdenes, puedes escribirme. Busca Mashiach,
busca a tu Hacedor, conócelo bien, investiga su nombre, investiga sus fiestas, ámalo. Aquí escribí algo y te lo quiero leer porque siento que es muy hermoso. Dice, cuando tú crees en el que derramó su sangre por ti y por mí, dejas todo y lo obedeces. Como cuando en verdad amaste a esa mujer, a esa doncella o a ese varón en el caso de las mujeres. Y por amor dejaste padre, madre, hermanos, amigos y vicios. Así, si tú amas al Eterno, tú empiezas a dejar todo y a obedecerlo. Te deseo lo mejor y que el amor a Mashiach crezca en ti y en mí, y que el Eterno nos enseñe a obedecerlo para cumplir sus mandamientos. Paz y bendiciones, que la paz sea contigo. Shalom Braja. Nos vemos en el siguiente fracción de la Torah. Aleluya. Amén.